Ya estamos con todo. 3, 2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y Argentina nos separan al menos 6 países. Esta mexicana y ese argentino somos diferentes en un montón de cosas, pero hay algo que nos une muy cabrón, que los dos creemos que todo lo que sale de nuestras bocas merece ser escuchado. Y por eso estamos hoy aquí, para contarles sobre los héroes, las heroínas y los momentos populares a 8.000 kilómetros de distancia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy Vasco, agradeciéndole como siempre a los Patreons que están conectados en este momento. Veo que el chat está encendido porque claro, hubo una conversación previa al inicio que ustedes solo pueden ver si se suscriben a Patreon, donde está completo el episodio con la interacción con los patrones y todo, o a las membresías de YouTube también. Y veo encendido el chat. No sé si están hablando de el stand-up de Bobby o de los cuentos y los argentinos, pero algo está prendido. Ah, o de rock progresivo, que también se conversó antes del inicio, y Carolina en su ego absoluto dejó trunca una anécdota. No permitió que se cuente una anécdota, pero bueno, muchas Porque gracias. yo lo único progresivo que tengo es este país, nuestro país progre. Saben que si quieren participar en todo esto, se suscriben al Patreon de Herejes el Podcast y vienen a ver la grabación de 8MKM y ven los episodios completitos, completitos, el antes y el después también. ¿Cómo andas, Caro? Muy bien, muy bien. Estoy muy emocionada con este episodio porque son dos personajes adorables en su forma física y en su forma emocional. Y este es de los, no los pocos, pero sí de los personajes que me ha tocado que al personaje argentino le conozco y además le admiro y le quiero y todo, entonces me emociona mucho saber, no es que sepa mucho del personaje, sé de su obra, pues, Sí. pero entonces me entusiasma mucho esta parte. Está lindo que están vivos, está lindo que son como buenazos. No creo que encontremos Ajá, nada sórdido en sus historias, o sea que si vienen yo por la... busqué, No, no literalmente hay, le no puse, hay. encuéntrame datos oscuros, así como, y no, no había, No, no no, no, no había, hay. No hay, no hay. Y de mi personaje tampoco. Y tampoco, es gente que la buscas en sus redes si querés como tomarte un café con ellos, no solo ver su obra, porque son re claro. divertidos, son interesantes. Así que va a estar buenísimo. Yo también admiro profundamente a ambos. La verdad, soy muy fanático y me encanta esta variación que metemos hoy, que su punto en común no sea el género, no sea, es lo que hacen, lo que los apasiona, los que les gusta, que es el terror, que es algo que además a mí en lo particular me fascina completamente. Yo te voy a hablar de Mariana Enríquez, si querés empezamos y yo te cuento de Mariana Enríquez, Por esa favor. gran, gran escritora argentina que ya la consume el mundo. Bueno, Mariana nació el 6 de diciembre de 1973 en Buenos Aires, Argentina, y creció en Valentina Alsina, que es, trata de no reírte, en Lanús. Así que su crecimiento fue en Lanús. Caro conoce una canción de Lanús que no va a cantar en este momento, por favor. Y ahí pasó A menos que... para, para Patreon, No. solo para Patreon. Sus primeros años los pasó en Lanús. La infancia de Mariana Enríquez estuvo marcada por el oscuro absurdo del autoritarismo, porque ella creció durante la dictadura militar del 76 al 83, donde el miedo latente impregnaba incluso los aspectos más mundanos de la vida y sobre todo en ese primer cordón del conurbano que se llevó la mayor parte de la sangre y de los desaparecidos. Incluso organizar una fiesta de cumpleaños requería el permiso de las autoridades locales. Las conversaciones todas eran potencialmente peligrosas. De niña ella ya sabía que ciertas cosas que podían discutirse en casa estaban prohibidas en compañía de otras personas, pero no entendía muy bien por qué. El miedo a dejar escapar el pensamiento equivocado la hacía bastante parca, dice ella en una entrevista con el New York Times, y la empujaba hacia los libros y cosas solitarias. Cuando cae la dictadura del 83 y sus líderes son juzgados 2 años después en el primer juicio en la historia moderna
en el mundo a unos dictadores, el juicio a las juntas, el cual les invito a que busquen los videos en YouTube porque es aterrador, pero también apasionante, como un Estado nuevo, donde todavía el ejército tenía mucho poder, se atrevió a juzgar a sus sanguinarios dictadores. Es un mérito enorme que más allá de defectos o virtudes, jamás se le podrá quitar a Raúl Alfonsín. Y los testimonios se transmitían por televisión y esta niña de 12 años escuchaba el testimonio de las víctimas en el cual se contaban violaciones, desapariciones de bebés, asesinatos, torturas, picanas y mucho más. Y esto se hizo ineludible en la sociedad argentina toda. Rodeada de estos testimonios, Mariana no tuvo más remedios que cerrar las brechas de su entendimiento. Los informes de detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos representaron su primer contacto con el verdadero horror. Y más tarde se convertiría en el hilo conductor de su obra, repleta de fantasmas, demonios y relatos del oculto, pero también del terror de la realidad social, de la realidad de todos. Vamos a ver que el horror de Mariana Enríquez no está en un castillo en Transilvania, sino que está en un barrio del conurbano, ¿no? Otra influencia muy interesante, esto lo descubrí ahora investigando y me encantó, de Mariana Enríquez en el horror, era su abuela correntina. Corrientes es una provincia del litoral de la Argentina. Si escucharon el episodio de Maradona, es donde nacieron los padres de Maradona. Y es una provincia llena de mitos. Por ejemplo, el gauchito Gil es de Corrientes, el culto a la Santa Muerte es de Corrientes. Y dice que la abuela le hablaba de cosas de terror todo el tiempo. Era su interacción con la abuela era el terror. Ella no solo me contaba de fantasmas, detalló la escritora en una entrevista que salió hace unos años en C5N, en un canal de televisión. Me contaba de santos paganos, historias muy explícitas familiares, suicidios, en fin, era re salvaje. Todo lo macabro y siniestro me lo contaba. También de fantasmas, y eso a mí era lo que más me gustaba. Creo que era el mundo en el que ella vivía. Ella nació en Corrientes, pasó su infancia allá y después se vino para acá, para Lanús, casada. Creo que era una especie de mundo que ella extrañaba, un mundo mitológico. En Lanús ella lo perdió porque pasó de esa tierra incauta y perdida a vivir enfrente de una fábrica. Pobre mujer, dice Mariana Enríquez. Reconoció que el efecto que le provocaron en ella esas historias son una influencia para sus libros. Yo me volvía muerta de miedo, no podía dormir. Ella tenía su casa bastante grande detrás de la nuestra y yo me iba a pasar una tarde con ella y me decía cosas como, cuando cante un gallo de noche se va a morir una persona. Qué Y a dos hermosa abuela. y a dos casas teníamos una señora con un gallinero. Entonces se moría gente todo el tiempo, dice. Yo estaba aterrada que no fuese un gallo para mí. Sinceramente, más para mí que para mis padres. Era efecto del miedo y de lo verosímil. Nunca me volvía de la casa de ella pensando, la abuela me está contando cosas raras. Para mí lo que ella decía era verdad y punto. Me gustaba vivir en ese mundo cómplice en el que alguien me asustaba y yo la pasaba bien y mal. Luego de eso, la familia se muda a La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, y allí durante la adolescencia ella se sumerge enteramente en el rock y el punk. Fue el amor de Mariana Enríquez por el rock lo que en cierto modo la llevó a la literatura. Escuchando los tintes del gótico sureño en la música de artistas como Nick Cave, que es su amor absoluto. Cada 5 publicaciones de Instagram hay una sobre Nick Cave. Y yo debo confesar que empecé a escuchar a Nick Cave, que me encanta por Mariana Enríquez. Ella dijo que por eso empezó a buscar a William Faulkner o a Flattery O'Connor. De oír a Patti Smith referirse a Arthur Rimbaud en el disco Horses, descubrió al poeta francés y con los poetas malditos tenía la relación entre el rock y la literatura de una manera que ahora creo que no es tan obvia, pero para mí en ese momento era absolutamente obvia. Ella quería ser reportera musical, quería entrevistar a sus ídolos y para eso estudió periodismo y comunicación social en la Universidad de La Plata y enseguida se volcó al periodismo cultural. En el medio leía todo lo que se le cruzaba y tanto es así que a los 19 años Enríquez escribió su primera novela, Bajar es lo peor, que retrata la vida de jóvenes inmersos en la ansiedad adolescente, el alcohol, las drogas y el rock.
Recibió críticas mixtas, pero fue un éxito de ventas y se la consideró una obra de culto. Tanto es así que años después la hicieron película. Tras el éxito de esa primera novela, Enrique se dedica al periodismo, colabora con muchos medios y empieza a ser subdirectora del suplemento cultural Radar del diario progresista Página 12. En el 2004 publica su segunda novela, Cómo desaparecer completamente, que aborda temas como el abuso sexual y la descomposición social de un barrio de Buenos Aires en la crisis económica de los 90. Todavía del terror, ni noticias. En el 2009 empieza ese vínculo, con su primer libro de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, donde explora el terror y lo sobrenatural, pero, y en lo que va a marcar su obra hasta hoy, siempre en un contexto urbano y cotidiano. Hay historias como El desentierro de la Angelita o Los chicos que vuelven, que reflejan la persistencia de la muerte y los traumas no resueltos en ese conurbano violento. El reconocimiento internacional, y es el libro del que hablábamos antes con los Patreons, que es personalmente mi favorito, le llega con Las cosas que perdimos en el fuego. Libro que, entre paréntesis, les cuento ahora, hay una muy linda adaptación en novela gráfica dibujada por Lucas Nine, y hay también un unipersonal de teatro que está dando vueltas por Argentina y yo creo que en cualquier momento va a dar el paso al exterior. Esta colección de cuentos la consolidó como una voz muy destacada de la literatura de terror latinoamericana. Se tradujo a más de A 10, Mariana Enríquez. sí, le gusta eso, a más Sí. de 10 idiomas. En estos cuentos, lo que a mí me gusta mucho es que se ve la vida que uno conoce que ocurre en los barrios bajos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por ejemplo, la dura vida de las personas trans o de los narcos o de las casas ocupadas, pero con elementos del terror. Por ejemplo, en El Chico Sucio, el cuento que abre el libro, una mujer se obsesiona con un niño que vive en situación de calle con su madre y tras un encuentro muy perturbador entre ellos dos, el niño es casi como un fantasma, desaparece. Y es la obsesión de ella por saber qué ocurrió con ese niño. Es una obra de arte ese cuento. Los años intoxicados, que está ambientado en los 90, sigue a un grupo de adolescentes explorando los límites de la autodestrucción, sumergiéndose en el consumo de drogas y los rituales macabros. La casa de Adela, que cuente cómo dos amigas se sienten atraídas por una casa abandonada que parece tener vida propia. Y eso los lleva a adentrarse en qué ocurre en esa casa. Ese cuento para mí podría ser perfectamente de Stephen King si Stephen King hubiera nacido en Sí. Lanús. Pablito clavó un clavito, que es un relato, una reversión de uno de los peores asesinos seriales de Argentina, que es el Petiso Orejudo. La tela de araña, que es una mujer que acompaña a una amiga de un viaje para sacarla de una situación de abuso en el hogar y que enfrentan distintas situaciones muy oscuras en ese trayecto, que reflejan a la vez la situación de abuso. Nada de carne entre nosotras, no sé si te acordás de esa, la de la mujer que se obsesiona con ser Ese flaca. obsesión. Es Sí, sí, impresionante. sí, sí, ese Eh, creo que es por el realismo que tiene, pero bueno. sí, es tremendo. No, no, decí, si vos lo leíste me gusta que intervengas. Sí, no, Bas produciendo en vivo. Sí, es que justo es el asunto de las cosas que pueden ser posibles, o sea, de sí, algo que te conecta con, claro, yo me sentí así o yo conozco a alguien que se sintió así, ese tipo de cosas es lo que da miedo, sí. es posible que esto suceda. Totalmente. Eso pasa en Bajo el Agua Negra, ambientado en un barrio de emergencia del conurbano, donde una mujer desaparece en un río absolutamente contaminado, que podría ser el Riachuelo, Uh y -huh. se muestra el abandono que hay en la sociedad hacia esos lugares. Y el libro lo cierra, Las cosas que perdimos en el fuego, que es un grupo Total. de víctimas de violencia de género que deciden prenderse fuego a sí mismas para desafiar los cánones de belleza y el patriarcado. Una cosa espeluznante. Bueno, en el 2019 escribe lo que es hasta hoy su novela más famosa, Nuestra parte de la noche, un libro de 700 páginas que explora los terrores que asolaron a la Argentina en la década del 70 y 80, estos de los que hablábamos al principio, que son el trasfondo de esta novela, que ya se ha publicado entre otros lugares en los Estados Unidos y que se centra en un medium, Juan, y su hijo Gaspar,
que intentan burlar a una malvada sociedad secreta empeñada en la vida eterna. Todo esto dentro de la violencia de América Latina, y lo que busca en la novela, además de asustar por supuesto, es recordarnos cómo hemos normalizado la violencia en América Latina, y al poner el gore y los sustos, ella trata de traernos de vuelta este pensamiento sobre el mal que a veces lo cotidianizamos. Por supuesto, su fanatismo por la música y el cine está siempre en sus publicaciones diarias de su Instagram. Esto de tener un personaje vivo y contemporáneo nos da que se vincula de la misma manera que nosotros los que estamos haciendo y escuchando esto, ¿no? Entonces ahí recuerda a su amada Marianne Faithfull, por ejemplo, a Matt Dillon, su eterno amor de la adolescencia, a Nick Cave, a David Lynch, sobre el cual publicó cosas muy hermosas en estos últimos días. En el 2023 publica Porque demasiado no es suficiente, este no lo leí, pero es un libro que narra su fascinación por la banda británica Sweat, no es de ficción, y ella dice que ella tiene un vínculo muy especial con lo peor del rock, porque todo lo que a otros le parece oscuro, le parece terrorífico de los abusos y de todo eso, a ella le parece divertidísimo, lo cual demuestra su afinidad con lo transgresor y lo alternativo. Otra cosa muy interesante de Mariana Enríquez es lo claro que tiene la separación del arte y el artista. Ha hecho entrevistas en las cuales le preguntan eso y le dicen, a veces es difícil. Para mí no, dice. Para mí no es nada difícil. Sí. O sea, William Burroughs, que yo lo amo, era una persona horrible que asesinó a su mujer, pero es un escritor fantástico y yo me quedo con que es un escritor maravilloso. Lo tiene clarísimo y me parece que a veces nos cuesta y no es tan difícil. Tiene una posición política muy clara, ha manifestado su compromiso con causas sociales y políticas. Fue directora del área de letras del Fondo Nacional de las Artes, lanzó concursos de género de terror, fantasía y ciencia ficción, géneros que a veces son tratados como menores. Desprecia las conductas de Javier Milei, dice que le resulta imposible votarlo, rechazando sus posturas sobre derechos civiles, el negacionismo y sus planes de privatizar la salud y la educación. Y hay una anécdota muy graciosa que dice que Milei le arruinó un cuento a ella, porque ella estaba investigando para escribir sobre un medium que se podía comunicar con los perros. Y cuando Milei dijo que él hacía eso en la realidad y que hablaba con sus perros muertos a través de un medium, le sacó la gracia para hacer un Dijo, juego. "Ay, ya no, mejor Exactamente. nadota". Exactamente. Entre los premios que ha ganado en el 2017, el premio Ciudad de Barcelona por literatura castellana, en el 2019 el premio Herralde de novela por Nuestra parte de la noche, el premio Kelvin a la mejor novela original de castellano, el premio Celsus a la mejor novela de ciencia ficción o terror, el premio Crítica de Narrativa también, en 2022 el Gran Prix de imaginación a mejor novela extranjera en Francia. En 2024, el premio Conex en la Argentina, que es un premio que se otorga cada decena o cada 5 años, le dieron el diploma al mérito como mejor autora de los últimos 5 años, y ahora en el 2024 le otorgaron el prestigioso premio José Donoso en Chile, un premio que lo otorgan pares, es decir, lo votan otros escritores de prestigio y anteriores ganadores. Y ahora, en enero del 25, esto también me enteré investigando, compite en el Festival de Sundance en Estados Unidos una película adaptada de su cuento La Virgen de la Tosquera. Así que está a full. Finalmente ahora salió estos días que decidió que se muda a Tasmania, Mariana Enríquez, porque Ok. su marido es australiano y entonces se van a ir a esta pequeña isla de 500.000 habitantes en Australia con Paul Harper, su marido, donde va a investigar nuevos entornos para sus historias, ¿no? Dijo que va a seguir trabajando como redactora, reseñando libros, haciendo notas, y se va a dedicar a escribir, además de dar giras para hablar de su literatura y de cuentos y de lo demás. Así que está en pleno proceso de reinventar su escritura, lo cual en alguien tan exitoso me parece maravilloso. Esa es hasta ahora, y esperemos que haya Hasta mucho más para ahora. contar en unos años, Mariana Enríquez. Amo, me encantó. Fíjate que hay demasiadas cosas, o sea, sí imaginé que hubiera similitudes, pero siempre esas de las cosas que me gustan más de este proyecto,
que nos vamos sorprendiendo con las similitudes tan precisas que hay. Si no han visto los otros programas, vayan a verlos porque siempre hay esta sorpresa de Hay sí muchas. sabía que iban a coincidir. Sí, los apunté Wow. porque era como muy, y sobre todo, muy puntuales. O sea, Ok. cosas como la edad, la abuela, ahorita lo veremos. Y aparte Me encanta Mariana Enríquez. no lo tengo investigado, pero estoy seguro que se deben admirar mutuamente. De alguna forma se deben admirar Probablemente, mutuamente. claro, porque tienen mucho en común en Sí, cuanto, aparte de estos datos precisos, en cómo cuentan el horror de lo cotidiano. Es que para mí ese es el terror más fuerte. sí. Insisto, las cosas que pueden ser posibles. A mí el terror, tengo un conflicto un poco, digamos, con él. Es como sí me gusta, pero de repente no me asusta porque lo veo imposible. Claro, Hay te muchas cosas entiendo. del terror que me parecen es como, güey, no creo en esto, entonces no me conecta en que me sienta amenazada. Sí, El sí, sí, terror sí. de Mariana y el terror del Toro tienen eso, es como, es perfectamente posible, puede suceder. Entonces, pero bueno, como ya habrán imaginado, yo voy a hablar de nuestro tío favorito de México, el hermosito Guillermo del Toro. Cuando Guillermo tenía 3 años, soñaba con monstruos, monstruos escondidos en el closet, monstruos bajo la cama, monstruos detrás de las cortinas de su habitación esperando un descuido para atacarlo. Me despertaba, dice, en el sueño, como si algo estuviera en mi habitación y literalmente veía criaturas. No había diferencia entre eso y la realidad. En la casa de mi abuela, de Ah, vez en cuando, las campanas de la iglesia cercana sonaban tarde, a la medianoche, y yo escuchaba las campanadas que hacían din don, y había un gran armario en mi habitación de donde salía una cara de cabra y luego sus patas de cabras. Era horrible, horrible. Qué cosa tan horrible, contó en alguna entrevista. Pero una noche, un ser espectral comenzó a salir de detrás del closet y se sentó al pie de su cama observándolo. El asedio fue tal que Guillermo tenía ya horas aguantándose las ganas de ir a hacer pipí por miedo a que ese engendro le hiciera el daño. Pero pues, la naturaleza llama muy fuerte, llegó un momento en que no podía resistir más, así que pensó en hacer un trato con ese ser espectral. Si me dejas ir a orinar, seré tu amigo toda la vida. Guillermo del Toro tiene hoy 60 años y nadie puede negar que ha cumplido a cabalidad su promesa. El cineasta mexicano nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1964. Creció en el seno de una familia muy católica. Su padre, Federico del Toro Torres, era un negociante de compra-venta de automóviles usados que no entendía muy bien la relación de su hijo con los monstruos. En cambio, su madre, Guadalupe Gómez, era una actriz que se convirtió en su cómplice de monstruosas historias y aventuras imaginarias. Luego del pacto con las criaturas de la noche, Guillermo se obsesionó con representar a sus nuevos amigos bajo una mirada distinta. Y es que él había entendido que los monstruos no eran para temerles, sino para entenderles. Su obsesión fue tal que su abuela Josefina, que era una religiosa muy ferviente, intentó curarlo con agua bendita para que dejara de dibujar seres de otro mundo. Le echaba agua bendita, intentó exorcizarlo 2 veces y le ponía penitencias para que se librara de todo mal. Spoiler, no funcionó. La Santísima Trinidad del cineasta estaba formada por Frankenstein, el monstruo de la laguna y los hombres lobo. Pero algo sí le dejó Josefina al pequeño Guillermo, y esto lo cuentan algunas entrevistas, pues le inculcó tantos miedos que lo rompió. Y como el kintsugi, este arte japonés, el cineasta dice que llenó de oro sus fracturas. Desde entonces comenzó a crear personajes espeluznantes, pero con un sentido muy humano. Los monstruos de Del Toro siempre han contado más que una simple historia de terror. A los 4 años ocurrió un evento que cambió su vida para siempre. Su papá ganó la lotería y se mudaron a vivir una casa más grande. Guillermo recuerda que su padre era un hombre de negocios muy exitoso, pero que dejó de ir a la escuela muy joven, por lo que nunca leyó. Así que cuando tuvo dinero compró una biblioteca. Esos fueron los libros que leí de niños, recuerda, El jorobado de Notre Dame, Edgar Allan Poe, pero lo que realmente le pareció genial fue cuando compró varias enciclopedias. Te llevaba desde las pinturas rupestres hasta lo que entonces era arte moderno, cubismo, arte abstracto, arte pop. Los leí todos, varias veces en realidad, y los consulté mucho. Eso fueron el principio de lo que soy. Pero también se volvió, como él mismo lo definía, un hipocondriaco, el hipocondriaco más joven del mundo, pues se obsesionó con una de las enciclopedias de enfermedades que tenía su papá.
Dice, me di cuenta que tenía triquinosis, me di cuenta que tenía cirrosis, me di cuenta de que tenía septicemia. Podía ir confiadamente con mi madre y decir, me estoy muriendo, mamá. Cuando Guillermo tenía 6 años y cargado con toda la idiosincrasia de su abuela, y de una sociedad que no lo entendía, vio por primera vez su primera película de monstruos, Frankenstein, el Frankenstein de 1931. Cuenta que la película le provocó una abrumadora sensación de identificación con la criatura dañada. Aprendió inglés en un diccionario de inglés-español de su papá para poder leer cómics de terror y ver películas en inglés. Cuando entró a la secundaria, Guillermo descubrió otra de sus asignaturas favoritas, la biología. Le interesaba muchísimo conocer el cuerpo de los animales y la enorme diversidad de formas a las que se pueden adaptar. A los 13 años hizo su primera filmación en la escuela. Era un plano secuencia en el que aparecía una mano embarrada con un líquido viscoso verde y salía del baño. La grabación duró unos minutos y se llamó Pesadilla 1. En el Festival de Alumnos de la escuela fue muy elogiada e incluso aún se conserva una copia original grabada con una cámara de 8 milímetros. Después hizo un corto llamado Matilde, el cual fue protagonizado por su madre, que era actriz. A los 14 años, Guillermo consiguió su primer trabajo como voluntario en una clínica mental. Ajá. Guillermo se interesaba mucho por las personas poco comunes que guardaban todo un mundo en su interior. Le fascinaba la belleza de lo extraño, lo monstruoso como reflejo de la humanidad. Al terminar la secundaria, decidió estudiar cine en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, te quiero mucho, UDG, de donde se graduó en 1983. En 1985, a los 21 años de edad, ya estaba trabajando en una película que se llamaba Doña Erlinda y su hijo como realizador, y su mentor, Jaime Humberto Hermosillo, le dio un consejo que, dice él, le cambió una perspectiva completa. Si no se presenta un camino, se debe construir uno. O sea, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero de una forma más guadalajareña. Entonces Del Toro decidió que se crearía su primera casa de maquillaje de efectos especiales en México, que en ese momento no había ninguna que fuera como destacada. Para aprender más sobre el arte del maquillaje, Del Toro viajó a Nueva York para tomar clases con el legendario maquillador Dick Smith, el maquillador del Exorcista, El Padrino y Taxi Driver, a quien a menudo le atribuye su carrera, pues se convirtió no solo en su maestro, sino también en su amigo personal. A su regreso a México, habló con Rigoberto Mora, un amigo de él de toda la vida, y juntos fundaron Necropia, su empresa de maquillaje. Durante 10 años, Guillermo también fue supervisor de varias películas y programas de televisión, entre ellos La Hora Marcada, que para quien lo recuerda y tiene muchos más años, era un programa tipo La Dimensión Desconocida, pero en Mexa. Ok. Había historias de terror, de fantasía. Era buenísimo La Hora Marcada. Allí conoció a 3 jóvenes que se convertirían en sus compañeros de profesión: el Chivo, Alejandro Lubezki; el Negro, Alejandro Iñárritu; y Alfonso Cuarón, los 4 amigos. En 1993, cuando comenzó a filmar su largometraje debut, Cronos, decidió cerrar el estudio de efectos especiales, argumentando que ya había cumplido su propósito. Su ópera prima ganó numerosos elogios, incluidos el premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cine de Cannes y 9 premios de la Academia Mexicana. Además, le permitió relacionarse con gente de Hollywood. Gracias a ese proyecto conoció a James Cameron, con quien se hizo muy buen amigo. Y después voy a hablar de James Cameron, por qué es tan importante este dato. Después le siguió Mimic, que la hizo la película Mimic, y su primer largometraje producido en Estados Unidos. En 2001 realizó El Espinazo del Diablo, una película aterradorcísima, de las que más miedo me han dado en la vida, y en 2002 dirigió Blade. En ese inter le ofrecieron dirigir Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, pero la rechazó porque sentía que no encajaba con su visión. Y la hizo Cuarón. Finalmente, y la hizo Cuarón. Finalmente, la película consagró a Cuarón. Luego él agarró Hellboy, y Del Toro se presentó con Hellboy como un cineasta bilingüe. En 2006, El laberinto del fauno estuvo nominada como mejor guión original al Oscar y ganó como mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje.
En 2018, su cinta La forma del agua ganó 2 Óscares, mejor director y mejor película. También estuvo nominada a mejor guión original y en 2021 El Callejón de las Pesadillas fue nominado también a mejor película. En 2022 creó la serie El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro, que se encuentra disponible en Netflix si la quieren ver. Y ese mismo año estrenó una peculiar versión de Pinocho, una obra de arte que le tomó nada más que 15 años terminar, porque Del Toro trabajó con el director Mark Gustafson y el taller de Chucho, un estudio de animación tapatío especializado en stop motion. Todo esto para dar vida a los personajes de la historia. Pinocho, dice él, muestra una parte de mí, así como lo precioso y frágiles que somos como humanos, y cuando nos necesitamos, y cuánto nos necesitamos unos a otros. Pinocho habla sobre la obediencia, pero nuestro Pinocho habla sobre la desobediencia, siendo la desobediencia un factor primordial en convertirse en humano, y cómo convertirse en humano no significa cambiar a ti mismo o a los demás, sino pura comprensión. Creo que el primer paso hacia la conciencia y el alma para mí es la desobediencia. Es la diferencia entre ideas e ideología. Una ideología es algo que se te da y se te dice que obedezcas ciegamente. Pinocho ganó el Globo de Oro en la categoría de mejor película animada y el Oscar a mejor largometraje de animación. De su vida personal, Guillermo cuenta poco. Estuvo casado con Lorenza Newton, con quien tuvo 2 hijos, se divorciaron en 2017 y en 2021 se casó con Kim Morgan, una historiadora de cine. El mexicano se ha consagrado no solo como director, sino también como guionista, como escritor y productor ejecutivo, que llegó a la cima de Hollywood para romper con las reglas tradicionales del género de terror, porque lo que hace Guillermo del Toro no es solo cine de terror, es otra cosa que solo él puede hacer. Es un cuento de hadas oscuro que invita a reflexionar. Lo que Guillermo del Toro crea es una especie de realismo mágico cinematográfico, una historia en donde lo fantástico parece cotidiano, en donde los verdaderos villanos son de carne y hueso, mientras que sus heroicas criaturas son entrañables, encantadoras y sabias. Los monstruos de Guillermo del Toro no son los malos de la historia, son seres juiciosos que nos enseñan lecciones de vida. Guillermo del Toro crea criaturas con corazón y propósito que sirven de espejo para reflejar la condición humana. Los monstruos de del Toro no siembran el terror, en todos ellos hay una explicación detrás. En Cronos, por ejemplo, el monstruo es ese deseo de la juventud eterna. El miedo es el cruel paso del tiempo. En Mimic, el terror es saber que con todo y nuestro complejo de dioses no podemos controlar prácticamente nada. En el laberinto del fauno, la monstruosidad está en la verdadera naturaleza humana. Las bestias representan la irracionalidad y la maldad que se esconde detrás de las apariencias elegantes y atractivas. Y en La forma del agua, la película que lo hizo ganador del Oscar, Los monstruos del Toro, nos muestran la crueldad y el terror no se esconde en el agua, sino en la superficie. Porque los monstruos del Toro no solo quieren ser entendidos, lo que verdaderamente quieren es mostrarnos lo aterrador que son nuestros propios miedos. Desde mi niñez he sido fiel a los monstruos, he sido salvado y absuelto por ellos. Creo que los monstruos son los santos patronos de nuestra maravillosa imperfección. Personifican y permiten la oportunidad de fracasar y vivir. He creado pequeñas historias raras hechas de movimiento, color, luz y sombra, y en muchos sentidos estas extrañas historias, estas fábulas han salvado mi vida, dijo en su discurso cuando recibió el Globo de Oro. Todo lo que dice Guillermo del Toro suena a un abrazo, aunque la vida no siempre ha sido buena con él. En 1998 su padre fue secuestrado durante 72 días, justo mientras Del Toro grababa Mimic, una de las películas más controversiales, porque es que Guillermo no esconde que la experiencia de rodar esa película bajo el ala de Miramax, el nombre de la productora de Bob y Harvey Weinstein, era muy desagradable. Realmente odié la experiencia, ha dicho fuerte y quedito. Pero además, el secuestro de su padre en ese mismo contexto, pues agrega un tono más horrendo. Guillermo ha relatado que desesperado acudió a James Cameron, quien le prestó dinero para el rescate y le puso a su alcance investigadores privados para Wow. tratar de resolver ese asunto. Pero fue justo ese suceso el que lo obligó a él y a su familia a salir de México para radicar en Los Ángeles. Pero Del Toro nunca se ha olvidado de su país. Defiende a los creadores mexicanos, apoya a estudiantes de cine, dona becas, hace restauraciones de películas y dona hasta para museos. Cada vez que hablaba en sus entrevistas, sus palabras son como un apapacho para los mexicanos que solemos escuchar sus historias. Porque Del Toro es sin duda
nuestro tío favorito, porque en México si hay algo sagrado son los monstruos, los tacos y Guillermo el Toro. Larga vida a Guillermo del Toro, el tío de la humanidad. Ese es mi Guillermo del Me Toro del amor. encantó, me encantó. Está muy Sin, hermoso, Guillermo. sin duda, y esto no tiene nada que ver con sus dotes artísticas que las comparten los tres y son extraordinarios, es el más agradable del trío Claro. ese de Iñárritu, Cuarón y él. O sea, el humanamente, yo soy muy fanático de los tres y me alegró mucho cuando los tres iban sucesivamente ganando el Oscar a Mejor Director, Ujú. pero yo quería que lo gane del Toro. O sea, a mí Claro. me encantó que lo gane Iñárritu y me encantó que lo gane Cuarón, pero sentía que el más mexicano, el que iba a agradecerle a México y que el que le tenía que pasar y el que era más difícil por ser cine fantástico era del Toro, así que fue extraordinario cuando ocurrió, sin perjuicio de que hay una colaboración permanente entre los tres, ¿no? Y es como, y los tres se lo reconocen y por supuesto los tres comparten la fotografía del chivo. Vos sabés que el vínculo de Del Toro con Argentina es muy del inicio, es desde Cronos, porque el protagonista de Cronos, además de Ron Perlman, es Federico Lupi, un gran actor Mm. argentino, a quien después él medio que se adoptaron mutuamente, porque él es el rey mitológico en el laberinto del fauno también, Federico Lupi, Ah, ok. un actor que ya era grande en esa época, que no había actuado mucho internacionalmente, y sin embargo lo convoca del Toro. Entonces el hecho de que la protagonizara Federico Lupi hizo que algo extraño para una ópera prima de un director mexicano se estrenara y tuviera cierto éxito en Argentina. Entonces hay un vínculo Mira. muy cercano desde ese lado. Así que yo fui siguiendo cronológicamente la carrera del Toro, siempre lo amé y aparte su vínculo con los cómics, que vos lo decías, de haber dirigido Blade 2 y las dos de Hellboy, de nuevo con Ron Perlman. Frankenstein, su primer película, todo, no sé si se ve, a ver si paso a cámara frontal, pero acá una de las cosas que hay en mi oficina es el póster de esa primera Frankenstein de James Whale, ahí está, y de la Ahí novia está, de sí, se alcanza. Frankenstein. Películas maravillosas. Y ahora Guillermo del Toro estrena en Netflix prontamente su versión de Frankenstein, lo cual va a ser extraordinario, Increíble. increíble. Sí, es un personaje muy peculiar de Toro porque incluso toda la dinámica de la cultura popular habla de él como es. O sea, o sea, cuando quieres decir que algo no puede estar mal, es como Guillermo, es como si odiaras a Guillermo del Toro. De Sí, hecho, sí, sí, hay sí, una sí. parte en donde yo platico, Guillermo del Toro no dijo que le gustaba Emilia Pérez, pero precisó cuestiones técnicas de cinematografía, lo cual hemos coincidido. Cinematográficamente es linda, tiene buena iluminación, buena fotografía, o sea, en cuanto a la realización técnica, no es una película mala. Entonces, pero en redes de repente fue como, ¿cómo que Guillermo del Toro dijo que le gustó a Emilia Pérez? Había un choque muy Claro, cabrón con claro. México de no puedo, o sea, no puedo odiar a Guillermo del Toro, no importa lo que haga, güey, no importa lo que diga. Es un hombre muy adorable en toda la extensión de la Sí, palabra, es sí, sí, sí. adorable. Y Lo cuando quieres mucho. conversa y su, su estudio, no sé si lo viste alguna vez, lleno de monstruos. Sí, Yo era lo todos sus único que no quería que monitos. por favor, no se quemara en el incendio de Los Ángeles, era la casa de Del Toro. La cara de la cabra que mencionaste, ¿no? Y que está tanto en sus películas, Sí, ¿no? Que tiene en él el la laberinto del veía, fauno y él la veía. Y bueno, en vínculo con Mariana Enríquez, esa influencia de los abuelos. Un día tenemos que hacer un los programa sobre la abuelos. influencia de los abuelos porque es determinante En, tantas en un veces. montón, nos ha salido los abuelos en un montón de personajes. En este son como muy particulares, pero en un montón de biografías que hemos armado, las abuelas, los abuelos han sido fundamental, porque sí, al final de cuentas, por ejemplo, del Toro también lo dice en alguna entrevista, todas lo que somos está formado en los primeros años y sus primeros años estuvieron llenos de eso. Entonces, a partir de ahí, Totalmente. él dice, solo te la pasas ajustando, componiendo y arreglando lo que ya eres desde un inicio, ¿no? Entonces, está muy, creo que me entusiasma mucho sobre todo la idea de
el terror como lo cotidiano, ¿no? Los dos coinciden muy cabrón en eso, la denuncia social, los dos hacen denuncia social a partir de sus historias y los dos te cuentan con una simpleza, algo que puede ser mucho más complejo de lo que se ve en la superficie. Coincido. Bueno, ojalá alguna vez salga una película de Del Toro, de un cuento de Mariana De una Enríquez, sería novela espectacular. estuviera increíble. Sí, Esa bueno, de nada de carne, esa de nada de carne, ¿cómo es? el Entre cuento ese, sin sí, carne, nada de carne para el de la nosotros. calaca. Sí, 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 Ese es grita del toro en todos los espacios, es totalmente. aterrador. El de la casa embrujada también. En fin, me encantó, claro, me encantó este episodio. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios en el canal de Herejes o en nuestras plataformas de audio. Muchas gracias, porque gracias a ustedes ya entramos en el ranking de los podcasts de Sí, historia más escuchados de México. Ya hace un par de qué semanas que estamos ahí emoción. adentro, vamos cambiando de lugar, pero muchas gracias por eso. Y recuerden que en Patreon se suscriben y pueden ver toda esta grabación. Me pueden ir a ver a mí contestando un llamado de emergencia y cosas así, y a Caro no pudiendo hablar con los Patreons, cosa que ella me pidió, pero después dice como que no quiere. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Yo soy Vasco.ereje. Caro, si algo más. Sí, por favor suscríbanse, denle like, compartan, comenten. La neta está bien chido. Ayer me escribió una persona que usó uno de nuestros episodios, el de Tlatelolco, para una clase, lo cual ¡Wow! es una responsabilidad muy cabrona porque hay que ser muy precisos en todos estos datos, pero me hace muy feliz que se pueda usar. Y ella dice, ella es una maestra, dice, quiero que se vayan de lleno a consumir este tipo de contenidos que les deja un poquito de conocimiento. La neta, están bien chidos. Para mí también es bien reconfortante poder tener mucho más de qué platicar en la cena, porque además te ves súper mamador diciendo, ¿sabías que Mariana Enríquez cuando era joven? Entonces, eso está muy hermoso. Vayan a seguirnos, comenten y nos vemos pronto cuando completemos de nuevo estos 8,000 kilómetros con nuevas historias que demuestran que en el fondo no somos tan distintos, incluso como quisiéramos. Nos vemos pronto. Adiós.